Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es Willy Martínez y el día de hoy me acompañan Jorge Bustamante y René Piñón. En una emisión más, un episodio que, bueno, la verdad es que hemos tenido una racha de bastantes episodios polémicos, ¿no? Algunos que son incómodos de escuchar, son incómodos de estar viendo y pues bueno, dijimos, ¿qué puede ser la cerecita en este pastel, no? Por eso el día de hoy, y después de haber leído varios comentarios, nos dimos cuenta que era pertinente hablar de la generación de cristal. ¿Cómo ven, chavos? Vamos a empezar de una vez. ¿Ustedes creen que nuestra generación sí es más sensible que otra? Güey, lejos, güey, o sea, súper sensible, totalmente. No, o sea, no me cabe, güey, así una duda que tú dijes razonable, güey, de que nada, güey, yo creo que una conspiración no, güey, estoy 100% seguro de que es la generación probablemente más sensible de la historia, güey. No sé, es que antes te quemaban si pensabas que eras bruja, ¿sabes? Ya ves. Entonces... Pero se quemaban siendo más rudas, güey. Sí, pelada, güey. Pues quémame. Saca los cerillos en pusarlos, güey. Sí, no, o sea, sí es cierto que actualmente la susceptibilidad de las personas pues sobrepasa un poco pues lo normal. Y yo siento que más que nada es el hecho de que existe mayor difusión a través de las redes sociales. Y es por ello que ahora nos enteramos de todo. Uh-huh. O sea, te metes a Twitter y ya viste 5 ofendidos por algo. Es que me ofendió en Twitter. El problema recae cuando algo que te ofende lo llevas a un extremo. Que dices, no, es que ya... Hay que cancelarlo. Sí, hay que funarlo. O es que un día me bañé con agua fría y desde entonces me da ansiedad cuando me meto a bañar y el agua no está caliente. Pues real, por cierto. Sí. Sí. No, y es que... Yo en lo personal, o sea, antes de ponernos a investigar poquito de este tema, yo sí creía, bueno, sigo creyendo, la verdad, es que sí somos mucho más sensibles que otras generaciones, pero creo que siempre ha existido esta idea de la generación que va de salida contra la nueva. Ahora, también cabe resaltar que por mucho tiempo, los millennials fueron el centro de la atención y del odio de todas las personas, o sea, y es que no existe como una medición total de qué son millennials y qué no, ¿no? O sea, se supone que son personas que nacieron hasta el 95 y luego lo extienden un poquito al 97, no sé. Realmente se puede pensar que las personas millennials son ahorita las que están más o menos como en sus 30, finales de los 20, principios de sus 30, o sea, personas que ya deberían tener como una vida independiente y que la mayoría de las personas no lo tienen realmente. Entonces, no sé si se acuerdan que hace como 5 o 6 años se hablaba de los millennials en todos lados, ¿no? Que el voto millennial, que cómo llegar a los millennials y todo. Al pasar esa generación, ya digamos de moda, ahorita ya se volcaron a la siguiente generación, que es a la que llamaron generación de cristal. O sea, realmente los millennials incluso, muchos de ellos también ya se quejan de esta generación, que es la generación de cristal. Güey, es que hasta los millennials se quejan de los millennials, sí. Güey. O sea, yo creo que nunca se había dado es esa que generación. Los millennials ni siquiera saben que son millennials. Peligro yo lo sé y no lo sé. Pero sí lo eres, güey, ¿no? No lo sé. Es que les digo, depende de dónde lo busques. O sea, es probable que de repente sí seas millennial, de repente no. Hay unos que dicen que si naciste de los 90 eres millennial, pero otros dicen, no, es del 89 para abajo. Y otros, no, es del 99 para abajo. Entonces, del 83 creo que es lo más bajo. No es como que haya un convenio nacional, no internacional de millennials. Y no, a partir de ahora se acaba esta generación. El primer niño que nazca a partir de ahora no va a ser un millennial, va a ser un centennial. O sea, no existe. Oye, pero ¿qué pasa con los que se identifican como millennials? Ah, no, ellos sí. Sí, güey, sí, ahí no hay problema, güey. No, y es que un punto que me gustaría tocar es que desde el principio de la humanidad siempre ha habido una queja. Iniciamos el tiempo, tienes razón. Vamos a medirnos. Comenzamos ahora. Desde el principio. Muy buenas a todos, bienvenidos. Pensamos en el mismo chiste los tres, qué pendejo. Pero no lo dijo, así que... Ok. Desde el principio de la humanidad siempre ha existido esta confrontación, digamos, intergeneracional. O sea, siempre la generación, digamos, que es la que es reinante, que no siempre es la que más tiempo lleva en la vida, porque la generación que más tiempo lleva, pues casi siempre ya son ancianos. Entonces, la generación reinante, la que aporta mayormente en capacidad económica, quien aporta en la principal fuerza laboral y todo, casi siempre se quejan de la generación que viene. Y eso viene desde Grecia, eso es algo bien impresionante. O sea, si te das cuenta, en las generaciones griegas también, pues tenemos Platón, Sócrates, Aristóteles, y luego tenemos a Carlomagno. Siempre tenemos
esa consecución de crítica hacia la generación de abajo. Y es porque la generación de abajo siempre tiende a criticar las acciones que hicieron las generaciones de arriba. Y eso es algo natural. O sea, por ahí decía, ¿no? Que quien no es joven y revolucionario realmente no es joven. Siempre ha existido esto. Siempre ha existido esta crítica y siempre se dice que los jóvenes lo están echando a perder, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienden a romper los estándares que se tenían contemplados. Y la evolución natural de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo filosófico y de ese desarrollo siempre es latente hasta que llegó un punto en la historia de la humanidad, que fue la Edad Media, que es mentira que no hubo desarrollo tecnológico, sí existió, pero en su mayoría, como nacías, morías. Y como vivía tu abuelo, era muy probable que vas a vivir tú. No como ahorita, ¿no? Que, o sea, nosotros no sabemos qué desarrollo tecnológico van a tener nuestros nietos, pero en la Edad Media era casi imposible ver un avance tecnológico que no hayan vivido tus generaciones anteriores. Ahí fue cuando empezó a estar a la par y a empezar a tener este sesgo, digamos, de decir, bueno, la verdad es que si mi abuelo, mi papá lo vivió y así lo hacían ellos, pues hay que hacerlo así. Y así se hizo por muchos siglos. Hasta el Renacimiento nace esta nueva ola de jóvenes pensadores que empezaron a cuestionar absolutamente todo. Pero fue un cuestionamiento absoluto. O sea, empezaron a cuestionar hasta el sol. O sea, realmente empezaron a cuestionar si realmente teníamos una realidad presente, ¿no? Si todas las personas estábamos vivas, o sea, era una concepción de nuestra mente y todo. Entonces, fue hasta ese punto de la historia en la que empezó a haber este cuestionamiento. Y a partir de ahí ya no ha parado el cuestionamiento a la generación moderna. Pero es que es algo que, si nos ponemos a analizar históricamente, siempre se ha criticado a la generación anterior por el simple hecho de que, como dice el dicho, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Exacto. Vamos a poner el ejemplo claro de Alemania. ¿Cómo era Alemania al inicio del siglo XX? Nada sensible ese tema. Claro que sí, como tocamos temas súper Sí. familiares Era, en este era una este nación totalmente armamentista, ¿no? Y expansionista. A Era, inicio- era hasta un imperio incluso. Sí, o sea, inicios del siglo XX, pues era un imperio muy fuerte y lentamente se fue teniendo un poder económico muy grande, principalmente de parte de los judíos. Y los judíos eran quienes manejaban la economía, manejaban los empleos, manejaban muchísimas cosas. ¿Y qué pensaba la generación de la clase promedio? Mugres judíos, siempre se la pasa. Por su culpa estamos Sí, como estamos. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, Sí. después de que se trataron los Pero, se o firmaron sea, los tratados de judíos Versalles. siempre han sido odiados, güey, desde la crucifixión de Cristo, güey. O sea, No. vienen cargando con un odio, Desde güey. antes, güey. O sea, Güey, es toda su que- historia ha sido el grupo más odiado de la historia. O sea, Sí, güey. pues acuérdate que se andaban escapando de Egipto también. Porque... Por putos. Pero yo y los judíos, todo bien. Tengo un amigo judío, tengo un amigo Yo y judío. los putos también. No, pero por ejemplo, así pensaba la generación. Y luego, ¿qué pasó después? Llegó todo el nazismo, empezaron a hacer menos a los judíos. Y de hecho era popular. Hay una película, la de Jojo Rabbit, en la cierto. que plasman perfectamente el pensamiento popular Sí, de la generacional. Alemania nazi. O sea, decían, mugres judíos, los odio. Y un niño pequeño no sabe ni por qué, pero lo odiaba. Y así es como fue evolucionando. Y lentamente la generación cambió de tener un rencor hacia los judíos a un odio. Y luego evolucionó, se cayó el muro nazi. Y luego viene la época de la construcción del muro de Berlín. Y en ese momento dijeron, no puede ser, nos tratan como si fueran judíos, ahora nos dividen. Y eso pasó durante una generación. Los que nacieron ya con Alemania dividida decían, no manches, son de Alemania del Este, están bien tontos. Hay una película buenísima de eso, no sé si la han visto, que se llama Stalin no ha muerto. No la he visto. Neta, ahí les va la premisa y la tienen que ver. Es la película las más chingonas que he visto. Y sale un actor más o menos moderno. Ubican la película de Capitán América Civil War. Sí. Sí, güey. Hay un malo que sale así, que es como el malo realmente de todos, que es como un alemán por ahí que entrama a todos. Él es el actor principal de esta película. La verdad es que no es tan relevante ese güey, pues no me acuerdo ni cómo se llama. No es que yo me sepa a todos los actores, pero pues no, o sea, la neta. Pudiste haber estudiado antes del Pero podcast. ahí les va. ¿sabes? No, es que me acaba de surgir esta idea. Esa película, la de Stalin no ha muerto, se trata de una señora que vivía en la Alemania comunista y se queda en coma. Se cae el muro de Berlín, Ok. todo regresa a la realidad, o sea, bueno, perdón, a la nueva normalidad en la que ya Occidente atravesó realmente todos los parámetros, se cae el muro de Berlín y todo. Entonces, la señora empieza a recobrar los signos vitales y los doctores le dicen a su hijo, ok, tu mamá va a estar bien, se va a despertar, pero cualquier alteración en su ritmo cardíaco va a hacer que se muera. Entonces, tiene que ser progresiva realmente su vida. Y el hijo dice, no mames, mi mamá estaba viva. Pero además su mamá era fan de Stalin, o sea, era fan de esa Alemania comunista, ¿no? Entonces le dicen, pues no sé cómo la vais a hacer, pero tú, o sea, si tu mamá
tiene un shock muy fuerte con la realidad, se puede morir. O sea, pero la mamá ya sabía ese pedo, güey. No, su mamá no sabía, su mamá No se quedó en coma mames. antes de la caída del muro de Berlín. O sea, tuvo que fingir que Stalin Entonces, existía. la premisa es que finge, recrea el mundo comunista en una realidad capitalista, ¿no? Entonces, de repente ven a mujeres con minifaldas, ¿no? Y luego, ¿cómo lo permitió esto el partido? Y luego que, no, son judíos. O sea, decían cosas así. Está muy interesante, pero sí es esa crítica de cómo esa generación que vivió bajo el régimen de Stalin realmente sí añoraba ese régimen todavía después de la caída del muro de Berlín, porque todos creemos que, se quedó el muro de Berlín, ya todos felices y contentos. Sí, porque es lo que pinta la historia Sí, general. hubo una generación que vivió bajo ese régimen y no solamente vivió bajo ese régimen, lo adoctrinaron, les gustaba, o sea, era como, no, qué chingón que todos somos hermanos y todos somos aliados y todos eventualmente nos va a ir bien, ¿qué tiene? Nosotros aguantamos vara. Realmente era una minoría las personas que trataban de cruzar el muro. O sea, eran poquitas las personas que lo hacían, pues tan es así que están contadas y todos los nombres que murieron intentando cruzar el muro están escritos, porque no eran tantas los que se atrevían, y la mayoría están adoctrinados, era como, bueno, pues valió madre, ¿no? O sea, Pues bueno. pues así nos tocó vivir. Podría hay que ser echarle peor. ganas. Entonces sí, o sea, siempre ha existido esta crítica. Y vamos a recordar lo que decían de Elvis Presley, ¿no? También, o sea, ¿Qué? era una época tan lejana como los 70s. Güey, qué pedo hablando de la animalia No, nazi de Elvis, güey. O sea, No, digo, vamos a progresar en la historia. súper ligados los temas, güey. No, Está bien. pero, no, es que son paralelos realmente. Pero vamos al mundo occidental, en donde están Me las va a pasar libertades. por los huevos, güey. Algo que quería tocar hace mucho. Escuché una canción de Elvis, me gustó muchísimo. La canción de la chona. Ahí le va cómo logro relacionarlo. A ver si lo logras. O sea, el mundo occidental era el más libre, ¿no? Ok. Pero aún con su libertad existían muchos parámetros, incluso de lo que se podía. La clasificación de las películas surgió en esa época, en esa misma época, en la que los valores cristianos tenían que ser enaltecidos en todas las formas de comunicación que existieran en todo, en todo, ¿no? Entonces Claro. ahí es donde empezó a existir esta crítica. Entonces, criticaban muchísimo a Elvis Presley incluso por los movimientos que hacía de cadera. Oh, sí. Le parecían que eran indecentes a la mayoría de la población. Incluso en este lado, que es Occidente, ¿no? O sea, en un lado que se supone que existían todas las libertades posibles, habidas y por haber, existían esas restricciones, porque de repente surgió un joven por ahí, que se llamaba Elvis Presley, que bailaba muy vulgar. Sí. Y esa vulgaridad la expresaba con su cadera nada más, y ya por eso lo censuraban. Entonces ya existía, desde esa generación de oro, que fue la que peleó en la Segunda Guerra Mundial, esa crítica hacia la generación de abajo. Imagínate que las personas que vivieron hace 2 generaciones vieran las cosas, o sea, escucharan lo que decimos en este podcast. O por ejemplo, van en la calle a las 11 de la mañana prendiendo el radio y de repente escuchas un perro sucio Sí. de un conejito malo. Un Bad Bunny sería. Sí, puede ser. Pero realmente escuchas la letra de las canciones y son las canciones más populares en Spotify, son las Sí, número siempre 1, están en están en las top. playlists generales y pues realmente no es que digan cosas bonitas, ¿verdad? De hecho, o sea, se me hace súper Y eso no extraño. le ofende a la gente. Exacto, ahora ya no le ofende eso. De hecho, directamente. Chumel puso un tweet, güey, de eso que me dio mucha risa. Que el vato dice, todo, güey, es vulgar, güey. Todo el mundo se ofende por todo, excepto si lo dice Bad Bunny, güey. Exacto, Y yo sí lo pienso hacen que, después. ¿cómo es Yeah. posible, güey, de que haya tanta sensibilidad, güey? Pero en particular eso, no, güey. Y si tú le llegas a tocar ese tema a un millennial, güey, de que las letras son vulgares y la chingada, te va a decir, güey, yo soy libre, güey, puedo perrear lo que yo No, quiera, güey. Y luego, aunque se hagan los ofendidos en cierta parte, y dicen, pero es que tiene un buen ritmo. Y ahora, güey, también algo, neta, güey, esto lo quiero tocar desde hace rato, A güey. ver, ya, sácalo. Ay, Hablaremos de estos puntos. Cabrón, güey, lo de Maradona, güey. Ah, A sí. ver, güey, a ver, chinga. A ver, Y- y creo que vamos a y tener ahí- opinión. sí, con- güey, con- y ahí te va, güey. Para quienes estén viendo este podcast o escuchando este video, es que me cuida, lo dije al revés. Así se está agarrando los huevos, güey. Porque sabemos que la gente que ve estos videos son gente superior. Sí, güey, o sea, Estamos grabando 3 días después de que murió Maradona. ustedes saben que Agustín Laje para mí, güey, es como una especie de tótem en la vida, güey. Y se me hizo bien pendejo el video que hizo hace poco. Resulta que te pasan los videos de Maradona actualmente, donde estaba golpeando una chava, güey, donde está pedo, inhalando cocaína y este tipo de cosas, ¿no? ¡Golazo! Siendo Maradona, güey, o sea, Me sí, mama el güey. video en el que le mete un gol a un niño sin Ese- piernas. ese- güey. ese, y luego grita, ¡Golazo! No, pero lo dicen así de, oh, mi sueño mayor es poder taparle un penal a Maradona. Y te luego vas de a quedar repente, con las ganas, güey. ¡golazo! Ay, no, Maradona. Es que no arriba el chico. Es que siempre mamó tiene con que dar el eso, güey. 100% de todo lo que se puede. No, pero
ves el video original y sí le tapó como 5 antes de ese golazo. Yo no supe, güey, me hubiera gustado más que no le hubiera tapado ni madres, güey. No, sí le tapó, pero Maradona no le celebró ninguno de los que tapó. Ya sin el punto del penalti ya se lo había tomado. Güey, porque se las tapaba, de que sí estaba batallando. Pero bueno, decías, Agustín Laje. Sí, güey, o sea, se encabronó por Maradona. Y las feministas pusieron mucho todo este pedo de que no hay pedo si le pegas a una mujer, güey, si le pegas bien al balón. Y yo, güey, a ver. O sea que si yo, güey, de repente quiero escuchar una canción de Queen, güey, de Freddie Mercury, tengo que ser gay, güey. Y tengo que, si escucho una canción de Juan Gabriel, güey, tengo que quitarme la... O sea, güey, ¿neta? Sí. No podemos hacer una puta diferencia, güey, de lo que era Maradona, güey, que era una mierda de persona, güey. Eso no se lo quita a nadie, güey. No, en lo absoluto, güey. Maradona como persona. Pero lo que no puedes negar es que el cabrón es probablemente el mejor futbolista de todos los tiempos, güey. Sí, o sea, y me desespera, güey, de que es ese... Goku le gana. Ansia, güey. Esa ansia, güey, cabrón, por querer joder a los demás, güey, y decir que te ofende todo, güey. O sea, no mames, güey. Sí, a Maradona, güey. Hay que dividir al artista de su obra. Es lo que yo creo que hay que hacer, porque hoy en día pues estamos en esa sociedad en la que incluso se están cuestionando si tendríamos que eliminar, o sea, ya con la tecnología que tenemos, eliminar a aquellos actores problemáticos que después se les descubrieron ciertas acciones que pues para nada condonamos, ¿no? Que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Sí, güey. Pero, pues si ya lo hicieron, o sea, si en esa película salió y hace un montón de tiempo se hizo, pues creo que sigue siendo una obra en la que no nada más ese güey estuvo involucrado, ¿sabes? O sea, no tendríamos realmente por qué modificar su rostro o quitarlo de la película o editarla de tal manera que no saliera, porque que él salga en una obra no significa que estés diciendo, qué chingón que hizo todo ese pedo. Pues no, o sea, hay que dividir realmente a la obra del artista. O tan pelada, güey, no lo veas, güey. Yo supongo que probablemente la respuesta que me van a dar es no, pero no han visto los Looney Tunes últimamente. ¿Los Looney Tunes? No, los Looney Tunes hace como un año o dos pusieron, al inicio de sus cortometrajes, pusieron... Esta obra se realizó en una época en la cual la violencia y machismo y discriminación era visto de una forma normal. Uh-huh. Por tanto, queremos mostrarlo, pero hay que tener en cuenta que es una perspectiva de una época totalmente diferente, a la cual actualmente no se probaría bajo ninguna circunstancia. Y lo ponen la obra original. Está chingón, ¿eh? Está mejor eso. 10 de 10, güey. O sea, pero yo prefiero eso a que censuren la obra. Así que le va a pegar el coyote al correcaminos y luego sale un loquendo. No, le pegaré a... Sí, esto no lo harías tú. No, creo que eso está mejor que censurarlo. Realmente. Sí, pero también... No manches, son los Looney Tunes. No, pero es que, la neta, esas obras que dices en particular, sí hay unas que son, que creo que se llama La Canción del Oeste, ¿no? Que se trata de que todos son racistas con un negro que llega a la ciudad. Y que el negro ni siquiera es una persona negra, que es una persona blanca disfrazada y todo. Lo ponen en todos los capítulos, no solo lo ponen en los obscenos ofensivos. Eso podría ser problemático y me gusta más esa opción de decir, esto es problemático, güey, ya tú sabes si lo ves. Así como nosotros. Exacto, sí, ustedes saben que esto es problemático. Lo dice en el intro. Es más, pene, güey, ahí está. Monetización, mira. Gratis. En este video vamos a sacar 2 pesos, ahora vamos a sacar 1. No, o sea, gratis, güey, gratis. O sea, siento que está mejor esa opción a censurar. O sea, imagínate que esa mentalidad hubieran tenido ese acceso a la tecnología a las generaciones de Elvis, güey. Que no, ni madres, me le cambian la cintura a ese güey, me le ponen un cuadrito de que no sabe que bailen. O sea, realmente habría un deterioro en el avance cultural. Pues, güey, hasta los Beatles, güey. Sí, los Beatles también eran problemáticos. Güey, que eran rebeldes, tú los ves ahorita, güey, son los güeyes más correctos del universo, cabrón. O sea, Lucy in the Sky with Diamonds se escribió cuando estaban fumando LSD. Sí, güey. Entonces no es como que sean así un modelo a seguir como no son el Papa, güey, tampoco, o sea, no mames. Ellos sí pueden ser Maradona. Que hubo de papas a papas, también por ahí hubo 2, 3 problemáticos. Sí, también. Rodrigo Borja, perdón. Pero bueno, a lo que voy es eso, que siempre ha habido una crítica a las otras generaciones, pero hay un ciclo de civilización demográfico, ¿no? Que es una teoría realmente, o sea, no se pueden explicar todas las civilizaciones, pero se explican por lo menos así las más grandes, ¿no? Entonces, básicamente son etapas bajo las cuales crece cada generación dependiendo de la situación en la que le toca vivir. Entonces, vamos desde el principio. Una civilización le toca estar jodida, así, puta jodida. Y eso se puede explicar también con los judíos, o sea, los judíos tienen perfectamente esta subida y bajada, este pueblo israelita, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí te va. La primera es que estaban jodidos, güey. O sea, batallaban por todo. ¿Y qué es lo que hizo? La generación que batallaba engendró una generación de personas muy aguerridas. Generaciones muy heroicas, que sabían por lo que sufrían los demás, aprendieron a ser resilientes
y llegan y pum, desmadran, son aguerridos. Se cansa del jodido, ¿no? Como Sí, siempre, se cansan güey. de eso y tratan de llegar, pero no logran consolidar al máximo, pero se quedan como esa generación. Los hijos de esa generación, la tercera, se convierten en una generación que es emprendedora. O sea, ya existen los medios para poder emprender. En la generación de los abuelos no había manera de emprender, la generación de los adultos ganó ese derecho y la tercera generación ya lo emprendió y ya puede empezar a consolidar bases para una abundancia, que es la cuarta generación. De hecho, o sea, tú ves la forma de ser de los judíos, güey, y no digo que todos sean iguales, obviamente, güey, pero sí hay ciertos patrones en común entre ellos, güey. Sí, y es a lo que voy, porque tienen este ciclo demográfico Sí, bien güey. cabrón que hasta está explicado hasta en la Biblia, ¿sabes? A la Biblia tiene estos pasos porque les va súper chido y ahí te va. Ahorita están todavía no en la cima, Está en la época de la abundancia. ajá, pero ya están en la época de la abundancia. Esa es la época más peligrosa de toda Exacto. civilización. Sí, porque es en la que dices, ya chingamos, güey. O sea, mi papá se partió la madre emprendiendo, yo puedo emprender o puedo consolidar lo que hace mi papá. Entonces la mitad de las personas tratan de emprender proyectos alternos, que no tienen nada de malo, y otros consolidan lo que hicieron sus padres. Entonces, aquellos que consolidan llegan a la cima, y aquellos que emprenden, pues algunos fracasan, pero algunos logran llegar incluso más alto, ¿no? Aquí es donde está el pico de tu civilización. ¿Qué es lo que genera este pico generacional? Una generación en la que ya más bien- vivió en la abundancia. Más bien son 4 generaciones, pero lo que pasa es que solamente nos fijamos en la generación anterior y lo puedo comprobar así Exacto. con una simple pregunta. ¿Cómo se llama tu tatarabuelo, Jorge? No. Ah, este cabrón, güey. No, es mames, una muy buena pregunta. ¿Cómo se llama? Güey, mi abuelo fue un tarumara, güey, ya ellos a sus pinches ancestros, güey, ya, no mames. Pero güey. mira, si conociéramos lo que trabaja... Conocemos un... Mira, conocemos un poco de lo que hicieron nuestros padres. ¿Cómo te peidas? Bustamante, güey. Corima Bustamante. Güey, hasta suena, güey, no mames, güey. Mira, O sea, conocemos un... mestizaje, güey. Corima Bustamantitl. Bustamante. A ver, Jorge. Mira, conoces un poco de lo que... Junior, cuarto. Bueno, a ver, tu tatarabuelo, güey. ¿Qué es eso, güey? Volviendo al tema, güey. Te fuiste. Sí, ya regresé. Y volvemos a la normalidad. Ok, conoces un poco de lo que hicieron tus padres. Ajá. Conoces una pequeña parte de lo que te contaron tus abuelos que hicieron. Desconoces totalmente lo que hicieron tus bisabuelos y no tienes ni siquiera conocimiento de quién es tu tatarabuelo. Esa generación y ese cambio generacional va haciendo que lo que se aprendió en el pasado no se... No se transmite directo. Si no se transmite directamente a la siguiente generación, por tanto, se tiende a repetir. Sí, y esto es justo esto, porque el siguiente paso, después de haber estado en la abundancia absoluta, después de que algunos emprendieron, algunos hicieron en continuidad, esos hijos ya empiezan a ser un poquito más holgazanes. ¿Por qué? Porque ya no se tuvieron que mega romper la madre contra un pueblo invasor, no tuvieron que seguirse partiendo la madre contra ellos, pero ganarles, no tuvieron que de esas cenizas surgir otro proyecto y de ese proyecto hacerlo más grande o tratar de hacer uno nuevo. Entonces ya a partir de ahí es caída otra vez generacional. A partir de ahí ya te toca. Esa es la época de decadencia. Ajá, empiezas con la decadencia porque empieza a caer. Como Entonces, el Imperio Romano con Cómodo, güey. Justamente, Así es, justamente exactamente. el Imperio Romano también es paralelo completamente. Y todos los imperios, el Imperio de Carlomagno, el Imperio de Alejandro, el Imperio Español, todos los imperios les ha pasado esta situación. De hecho, México tuvo la oportunidad porque el Imperio Español fue superado por un imperio más grande que fue el Imperio Francés. Ujú. Y aprovecharon los franceses que estaban en la abundancia, atacaron al Imperio Español que estaba en decadencia. Sí. Y nosotros dijimos, de aquí somos y nos independizamos. Sí, y ahí te pasaste 2 pasos automáticos, o sea, ya de esa posibilidad de no emprender a, puta, ya estoy aquí, ya tengo el poder, entonces... Y lo más, o sea, por ejemplo, yo veo esto bien cabrón, güey, y vemos todos esos puntos en una sola persona, por ejemplo, con Calígula, cabrón. Sí, no o sea, mames, cabrón, güey. Calígula, güey, empezó siendo un donadie, güey. De hecho, Calígula no sabían qué significa botita, porque el güey No mames, no sabía, en güey. las marchas. Es que, güey, en este podcast, güey, la gente, mira, güey, Ya vas a ir con algo, güey. Yo siempre aprendo, la neta, güey, o sea, yo vengo abierto. Bueno, ¿qué hizo a- Botita? Calígula, No güey. le digas Calígula, la dile mamá, Botita. El 2.5. la mamá lo metía, güey, en los desfiles que hacían los romanos para hacerlo notar ante todo el pueblo, güey. Entonces el vato, como era muy chaparrito y muy chiquito, güey, hasta adelante. tenía unas botas, ajá, muy pequeñas, güey, tenía pies muy chiquitos y la gente decía, ah, mira el de las botitas, güey. Y El se le botita. quedó el apodo de Calígula. De hecho, cuento una historia. O sea, es como el mono de Dora la Exploradora. Sí, ¿Haz de el cuenta, botas, güey? pero El el botas. botitas. El Botitas. Dicen que el güey iba caminando por la plaza ya siendo Calígula, güey, haciendo un emperador súper cañón que asesinó a su tío y le quitó el anillo y la chingada para llegar al poder. Sí, ujú. Y un cabrón le gritó Calígula, güey, y él le emputaba que le dijeran así. No mames, le emputaba. Claro, güey. No. Entonces mandó a traer ese cabrón, güey, y lo metieron en un calabozo, güey. Y el güey, pues tú dijeras, bueno,
lo van a matar, güey. No, güey, no mames. Ojalá lo hubieran matado. Ojalá Ese lo güey hubieran quisiera matado, que lo güey. hubieran matado, Pues güey. el cabrón, güey, empezó a buscar cuál era la descendencia de este güey. Y se fueron desde papás, desde tíos, desde todas las Sí, el personas árbol que estuvieron en su árbol genealógico. genealógico. Y erradicó Hasta su- que le trajeron a su hija, güey. Su hija tenía 4 años, No güey. No mames. güey. Entonces, Calígula le dice a un cabrón, güey, de que, oye, pues mátale a su hija, güey. No mames. Y dice que no, güey, no mames, o sea, es una niña. Sí. Y dice Calígula, va, güey. Pues no se quita, güey, los pantalones, cabrón. Verga, güey. Viola a la niña y dice, listo, ya no es una niña, güey. Oh, Y asesina a la niña y posteriormente asesina a este cabrón, el güey. vato, bueno, tiene Entonces- ¿A quién? ¿Al papá o al...? No, ya mató a todo su árbol genealógico y luego al papá, güey. Sí, no lo va a dejar vivo. ¿Qué más hubiera querido el papá, güey, no? Entonces, Que lo mataran. vemos que este güey tiene una curva, güey, asciende al poder y luego vemos esta caída radical. Pero es Sí. cuando a una sola persona, güey, te brincas todos estos pasos de poquito en poquito Ujú. y le transmites un poder que casi Sí, era claro. un dios, güey. Ahora, imagínate, No, si pero hasta es- en personas ocurre, o sea, en personas ocurre este mismo, digamos, crecimiento y decrecimiento. Ahora, generacionalmente también ocurre lo mismo, ¿sabes? Porque ya cuando venía en su peor parte Calígula, pues había dejado por lo menos algunos cimientos. ¿va? Calígula tuvo su Sí. peor momento cuando nombró senador a su caballo. Sí, sí, sí. Sí, no mames. Yo estoy también seguro ese que el güey, caballo no, conspiró en su contra, ¿sabes? Probablemente el caballo tenía más Más- idea de mando que López Obrador ahorita, güey. Qué Muy bueno. probablemente, ¿Qué? güey. Chingazo AMLO gratis, güey. Así de que... No, pero, o sea, justamente es un ejemplo perfecto de eso, porque es así, o sea, después de que ya caes en esa, o sea, en el que estás en esa, Abundancia. en esa plena abundancia, es cuando empiezas a disfrutar de ella, pero hasta ese momento, porque mientras no te puedes dar el lujo de perder lo que vas a invertir, no te Claro. puedes dar el lujo de perder ese poquito varo que tienes porque te lo ganaste a chingazos. Ay, cabrón. Corta este, Willy, ok. Entonces, No lo va a cortar. hasta este momento te puedes dar el lujo de empezar a tener placeres, que ese es el problema. Sí. Tus siguientes generaciones, y que fue lo que le pasó a los hermanos, ya se la pasan chingón, güey, ya pinches juniors, güey, o sea, se la pasan mamalón, güey, se la pasan increíble. Mis Entonces reyes. ahí empieza ahora sí, con justa razón, la generación anterior que les se partieron la madre trabajando y que saben el esfuerzo que tuvieron sus ancestros a criticar al de abajo, güey. De no mames, güey, o sea, tu abuelo todavía era esclavo, güey, ¿sabes? O sea, ¿tú con qué derecho vienes y gastas lo que nos... No, que luego emprendo, ¿no? Que por ahí me va a salir un business, lo que sea, ¿no? Entonces ahí empieza la decadencia. Después de esa decadencia, los hijos de esa generación en la que ya les tocó vivir chingón en placer, lo que les toca es que ya no hay tanto varo de repente, güey. Pero siguen viviendo en abundancia. Entonces, no tienen esa mentalidad de emprender o de seguir con esa riqueza. Y la siguiente generación vive todavía ese sentimiento de abundancia sin existirla, güey. Sí, viven con la reputación de la abundancia, pero ya vamos aquí, güey. Entonces, es en este punto en donde suelen llegar los nuevos imperios a decir, güey, están en la pendeja, güey. O sea, ellos siguen teniendo un territorio súper amplio, Pero, pero, a la madre. pero se han gastado toda la lana en vicios, en placeres y todo. ¿Qué pasa si le chingamos aquí? No, pues nada, güey. Pues chingalos, güey. Y llegan y lo chingan, güey. Y los esclavizan o les parten la madre a quienes eran los de arriba. Ujú. Y otra vez estás desde abajo. Y otra vez Y vuelve la a siguiente empezar. generación va a ser la Ay, trabajadora, era la lo que van a luchar por la chinga. libertad. Que de hecho Se repite me el llama ciclo. mucho la atención en el libro del príncipe, güey, de Nicolás Maquiavelo. Sí, claro. Que el cabrón dice, o sea, cuando tú ya, güey, logras conquistar, lo primero que tienes que hacer, vas a tener que matar A la a realeza, todo el güey. linaje de la realeza, güey. Sí, Pero güey. no dejarlos jodidos, No, güey. matarlos, Tienes güey. que matarlos, porque el ímpetu de esas personas por salir adelante, güey, siempre es el mismo. Y sabes Claro. que tarde o temprano van a perseverar o son la fuerza más Sí, cabrona que porque tienen, a ellos les güey. tocó haber estado arriba. Entonces son claro. los que dicen, verga, está en chido estar arriba, vamos a pelear por regresar. Y quien siempre estuvo jodido, pues así es la vida, güey. Nomás si tocó, me carnal. cambian de amo de repente. Ujú. Entonces, ese flujo de arriba abajo, cambia en el momento en el que empieza tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa. Ujú. Es ahí cuando el pueblo empieza a tener realmente una aspiración a ser mejor, a poder participar en sus propias decisiones políticas sin tener que haber sido heredado ese poder. O sea, como era antes de la realeza, pues ahorita ya es como, no, pues mira, si le echo ganas, si le chingadas, si la mayoría de las personas me eligen, puedo crecer. Entonces empieza esa meritocracia entre comillas, güey. O sea, porque realmente, pues no, o sea, muchas veces no tuviste que hacer nada para que te eligieran, güey. Pero realmente empieza a haber esa posibilidad de acceder a esos puestos de poder en los que se detiene esta curva permanente. La que realmente, a partir de ese momento en la que el ser humano tiene más libertades que nunca, empieza a crecer
como nunca antes. O sea, empezó a crecer de una manera cabrona. O sea, si de repente estabas en revolución industrial, de repente ya tienes derechos laborales, y de repente empieza el libre mercado de una manera amplia, güey. De repente, a lo que solo pueden acceder los ricos, ya puedes acceder tú cotidianamente después de 5 o 6 años, güey. Después, empiezas a mejorar tu ritmo de vida a un nivel en el que ya no te imaginas vivir como vivía tu abuelito, güey. Ya puedes aspirar y tienes la esperanza de vivir mejor a como vivían ellos. Y es ahí en donde entramos a este punto permanente de plena abundancia, güey. Porque por más jodido que estés, estás mejor a como está tu abuelito, güey. Independientemente de cómo vivas, güey, hoy en día, a como tú vivas, estás mejor que como vivía tu abuelo. Como está el típico sueño millennial, güey, ¿no? De irte a la playa, güey, vender pulseras, güey. Sí, y esta ajá. mentalidad de que, güey, yo voy a viajar por el mundo, güey, y tal. Que realmente antes viajar por el mundo era arriesgarte a que te comiera un puto lobo, güey, Sí, ¿sabes? Era O sea, una locura, güey. sí, Era, no güey. mames, ¿pa' qué chingados? Y Y la ahorita- gente escuchaba sus historias por eso, güey, porque nadie lo hacía. Y ahorita, güey, puedes viajar por el mundo realmente sin tantos... A mí se me hace una pendejada, ¿no? O sea, pero pues bueno, ya podría... Se me hace más Con factible, Viva güey. Aerobús puedes viajar a cualquier lado del país con Ay, 2,000 varos. Y, güey. sí, o sea, ya no es tan inaccesible, güey, ¿sabes? Y hacer de eso un plan de vida, pues bueno, ya dependerá de qué hagas, ¿no? O cómo quieras sustentar ese plan Sí, de no, vida. no puedes vivir de... realmente. Bueno, a menos que seas Luisito Comunica, no puedes vivir de eso, ¿sabes? Sí, o que vivas cierto tiempo y luego ahorres y viajes y De luego hecho, otra vez no- regresas y es una estabilidad. Ajá. No sé inestabilidad si permanente. sabían que la marca de Louis Vuitton, güey, precisamente hizo famoso por eso. Antes la gente, güey, como era tan cabrón irse de un lugar a otro que tenías que usar barcos y la chingada, no ibas 2 días, 3, güey. Te quedabas 1 mes, 2 meses. Un año. Sí, claro. Exactamente. Entonces las maletas, güey, realmente eran closets. Y por eso es que Louis Vuitton se hizo tan famosa esa marca, güey. Porque, pues, no mames, o sea, era lo que traían la gente de feria, güey. Sí, claro, Si tú güey. traes un Louis Vuitton es porque eres un príncipe, Sí, güey. y no traías madrecitas, güey. Traías No. pinche closet cabrón, güey. Simón. Y 3 negros. Ahí, ¿no? Madrazo Haciéndote gratis, sombra, güey, no mames. Ajá, sí, güey. Pero mira, ahorita que Y estamos... un niño chiquito que era banquito, güey, nomás, güey. Con un cojincito en la cabeza, güey. Un niño chiquito, un enanito ya adulto, güey, también. O sea, Sí, no, para no explotar. depende, no sé, güey. Innecesario. Si les duele que sea un niño, un enanito. Si les duele, véanse a la verga. Pero sí, ese es el ciclo de civilización demográfico. O sea, es esa teoría que realmente es replicable en cualquiera. Es ¿sabes? que realmente te pones a pensar, güey, y en la Edad Media que ni siquiera tenían luz eléctrica, güey, que era agarrar tu lámpara de petróleo, güey, todo este pedo, yo creo que ni siquiera estamos en la capacidad de mesurar lo que era esa vida. Sí. Y es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que poco a poco vamos a esa generación como en la película de Wall-E, güey, donde la gente es cada vez más inútil, güey, está en una silla Ujú. y así es, Sí, güey. que es el punto en el que estamos ahorita. En ese eterno vida en abundancia, güey. Por más pero, frío que estés. ¿realmente estamos en esa etapa? O... Yo creo que todavía no estamos en ese etapa. Es que mira, actualmente se puede distinguir con mayor facilidad las redes sociales. Ujú. Antes solamente había una de otra. O eras muy rico o eras muy pobre. Ujú. Y los Sí, que pobres... antes la mayoría de las personas eran pobres, güey. Sí, o sea, Sí, en no su pasa generalidad. nada, Y güey. ahora ya están los muy pobres, los pobrecitos, los medio medio pobres, pobres. los clase media baja, media alta. Y que empiezan a ver, y cada uno es diferente. Es lo que estábamos hablando, de hecho, hablaba con esto con Jorge en la mañana, que es dependiendo de la perspectiva de cada quien. Algunos claro. dicen, no, es que yo la verdad, con tanto dinero no voy a poder sobrevivir. Y otros dicen, ah, caray. Un pobre sí dice, neta, si yo Dices, tuviera... es arriba del promedio mundial, güey, no Sí, chingues, pero güey. si un pobre te dijera, no, si yo ganara 10,000 pesos al mes, ¿qué no haría? Pero ¿qué te va a decir alguien de clase media? No 10 mames, mil eso no pesos. alcanza para nada. Pues, no, claro que no, mínimo 20,000. ¿Y qué te va a decir alguien de clase media alta? 20,000, yo con 50,000 necesito para poder vivir. Y es dependiendo de la forma en la que tú vives y la perspectiva que tienes y el pasado personal Claro. para tener la perspectiva en la que vas a opinar al respecto. Sí, que... Y estamos conviviendo con algunas personas que están en la época de abundancia, otros que están en decadencia, otros que ya pasaron la abundancia y están volviendo a la decadencia, y otros que están trabajando para alcanzar esa abundancia. Sí, el ciclo ahora ya es más personal o más bien familiar, digamos, ¿no? Entonces, también eso es bien interesante porque tienes razón, te toca convivir con todos, pero lo que es verdad es que el promedio mundial, o sea, que es una mamada también, güey, o sea, pero se supone que si ya vives con más de $4 al día, o sea, ya no estás en pobreza extrema, güey. Que $4 al día no es nada, pero bueno, es más de lo que han ganado por mucho tiempo muchas personas, ¿sabes? Había... 80, 90 pesos. Sí, güey, o sea, no mames, pero bueno, pon tú, ok, va. Entonces, eso nos ha llevado a ciertas cuestiones en las que, por ejemplo, muchas personas que ya se encuentran en este punto de abundancia en su vida, se atreven a hablar por aquellas personas que no se encuentran en esta etapa, ¿no? Que no tiene nada de malo, güey, que chingón, güey, hay que defender los derechos de todo el mundo y así, pero se empiezan a ofender
por cosas que le corresponderían ofenderse a estas personas, pero estas personas no lo hacen, güey, les vale madre, a estas personas no les importa realmente ese pedo, están en su lucha diaria por volver a este punto alto, güey, pero es como, pues, ¿qué tienes que estar haciendo en tu vida para tener tanto tiempo para preocuparte por esas mamadas, por los problemas güey? ajenos. Sí, no mames, güey, que Es como, no, pero luego se preocupa por cosas que son como que muy complicadas. Vi hace poquito un video en el que iban unos veganos a un centro comercial vestidos de vacas. Ah, sí lo vi, güey. Y le ponían rosas en la zona de lácteos y en la zona de carnes y lloraban. Y yo, a ver. ok, es que la verdad lo vi y dije, no sé cómo sentirme al respecto. O sea, Sí, güey. entiendo que no quieras comer carne, entiendo pues que digas, no, pues pobre vaca, se murió. Pero te estás ofendiendo por un pedazo de jamón que tal vez es la pierna de una vaca. Y no te estás ofendiendo por ir a un panteón y decir, qué mala onda que te moriste, carnal. Sí, güey, claro, o sea, ese odio a la raza humana, Sí, güey. esa deshumanización. Y deshumanización no significa que dejes que seas más malo o menos, sino que dejas de un poco de lado al humano para enfocarte en cosas materiales o en animales. Y el humano de lo que eres, güey, de lo que te guste, de tus pasiones, güey. Y es lo que platicabas también un poco con René, güey. Resulta que Güey, agarras... platican mucho entre ustedes, güey, qué Pues, pedo, todo el puto invítenme, día güey. estamos juntos, El caso es de que, o sea, tú ves, por ejemplo, es muy común ver al foráneo, güey, que llega a la ciudad. Y tú tienes al foráneo que tiene a lo mejor sus tradiciones muy arraigadas, es un chavo muy católico, es un chavo lo que tú quieras, ¿no? La típica persona de rancho, güey. Llega a la ciudad y descubre el placer de ser anónimo. De estar Claro. perdido en esto que... Por eso es que en ciudades grandes, güey, como Ciudad de México y tal, es normal que una persona tenga hasta 6 amantes, güey. Sí, güey, que Porque, se pueda dar el lujo de ese pedo, Güey, ¿quién se va a dar cuenta, sabes? Y eso es muy peligroso. Y es cuando pierdes al ser humano. Sí, en los pueblitos todos se conocen. Claro, güey, y es lo que pasa con el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Tienes más poder adquisitivo, güey, tienes más poder y terminas incluso muchas veces siendo más pobre, güey. Una vez estuve en un despacho, uno de los abogados, güey, ganó un caso de una mina como de 30 millones de pesos. Y es lo que comentaba, no tardó ni siquiera 2 años en tener deudas con American Express de más de 200,000. Y eso fue... Güey, Nada, güey. que por eso mismo la mayoría de las personas que se ganan la lotería terminan siendo más pobres de lo que eran antes de O ganarse. por ejemplo los boxeadores, ¿no? Que, Sí, o sea, no, vienen de la pobreza extrema, lo que decía Mike Tyson. Es como si a un niño negro, que toda la vida le dices que se tiene que pelear por la vida, ahora va a hacer lo mismo, pero le vas a pagar, y es normal que terminen en drogas, en mujeres, en... Mira, de hecho, Pues Maradona, güey. Pac-Man. Igualito, güey. Exactamente. O sea, regresando a Maradona, eso le pasó exactamente, güey. Ese güey jugaba fútbol por vivir, güey, y de repente ya era multimillonario y pues evidentemente jugando cayó fútbol. ese pedo. Ah, claro, güey. Entonces, no digo que Maradona sea justificable en lo absoluto ni nada. Hay gente que ha tenido la misma circunstancia y no decide hacer claro, esas mamadas. Pero pues sí, güey, o sea, es, digamos, víctima de sus vicios. Y por ejemplo, ya regresando al punto ahora sí De la generación de la cristal. Sí, espera, que estuvo súper bien, estuvo bien dado ese contexto de no, que pero todas las creo generaciones que han sido tengo cristianas. la forma de poder volver perfectamente con lo mismo que mencionaste, Ok. de que te estás preocupando por problemas de otros y para otros, para lo que tal vez para ti algo es un problema muy grande, pero para alguien más no lo es. Y por ejemplo, vi algo muy interesante en el Facebook que compartieron y te lo voy a leer, dice: a los 3 años lloraba cuando me bañaban con agua helada para ir al colegio. Me tiraban grandes cantidades de agua en la cara y es lo mismo que siento ahora en mis crisis de ansiedad. O sea, eso le derivó una ansiedad, pero hay que pensar, yo estoy casi seguro que esta persona era de clase social media alta. Sí, te puede darse el lujo de llorar por eso, güey. Mira, ¿sabes? yo me acuerdo y tengo muy marcado que en mi casa, durante mucho tiempo, el agua caliente no duraba mucho. Tenía que durar como 5 minutos. Y a veces, cuando venían mis tíos en Navidad principalmente, y a veces yo traía prisa, me tenía que bañar con agua fría, porque Sí, ya se había acabado para el los agua invitados, caliente. güey, sí, a huevo, güey. Entonces, te bañabas con agua fría y eso forja el carácter. Es O sea, algo- es como- eso es algo muy de Chihuahua, güey, además, Sí. güey, la neta. o sea, Aparte de cogerse a tu prima, güey. eso es de No, Monterrey. güey, y el alcoholismo, güey. Y el alcoholismo. No, pero la neta es que sí, por ejemplo, yo que no era de o sea, yo no vivo en Chihuahua. Sí, llegando a Chihuahua supe lo que era no tener agua caliente todo el día, güey. A veces ni agua, güey. O sea, literal. Es que tú eres de Aguascalientes, o sea, ya está inmerso ahí en el Sí, nombre. allá el güey. Aguascalientes. Sí, güey. También luego les digo esa historia que es una pendejada. Pero es que lo que quiero llegar con esto es que tal vez esta persona era una clase social media alta. Y hay muchas personas que ni tienen boiler, ¿sabes? Sí, Y ahora sí güey. se bañan. No tiene ni puta agua, Y güey. no es como que se estén bañando con agua fría todos los días y vayan al trabajo así con crisis de ansiedad. Claro, que los problemas de cada quien son válidos, güey. Ok, Sí, güey. chingón, güey. El problema que tú tengas está súper bien y lo puedes resolver, güey. Pero ya generar ese conflicto, güey. Que por ejemplo, siempre, güey, siempre está muy cabrón, güey. Porque siempre critican
al libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Por ejemplo, que es un libro que nunca había escuchado un libro tan pincho polémico en toda mi vida, güey. Que ni es tan polémico, güey. Güey, salió como en el 2015 y hasta la fecha, güey. O sea, sí, güey, hasta la fecha lo sacas en la escuela. Es como, ¡ah, la verga! ¿Qué es eso? Una pistola. ¡No, lo otro! Es un libro. ¿Pero qué libro, sabes? O sea, no mames. O sea, ese libro, güey, tan polémico, ajá, claramente menciona ese punto, güey. En el que ahorita todo es una lucha de clases, independientemente de lo que sea, güey. O sea, ya es un contraste en la sociedad latente, güey. Por ejemplo, hay personas a las que les molesta realmente que las ciudades estén tan automotrizacentrificadas, güey. O sea, que no mames. Las ciudades cada vez las hacen más para carros. Ajá. Ok. Y tú, sí, güey, sí es un problema eso, la neta. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque si lo hicieran más como para caminar, güey, pues sí, a lo mejor menos contaminación, menos tráfico, Pero menos nos vamos costo de en vida. carros. Ajá, chingón, güey. Pues hay que entre todos trabajar para eso. No, ellos a huevo polarizan, güey, en los peatones contra los automovilistas, güey. Y eso es una pendejada, porque el minuto que tú te bajas del carro, te conviertes en peatón, güey. O sea, ya no eres el enemigo, güey, ahora tú eres el peatón, ¿sabes? O sea, polarizan, güey. También, veganos contra carnívoros, güey. Ajá. Y tú no, güey, es veganos contra normales, güey. Sí, Regresando güey. al punto de que normales es la tabla de distribución, los que estamos en medio somos los normales, güey. O sea, ¿qué pedo? Hay gente que come carne todos los días y hay gente que no come nada de carne. Los que comemos a veces, güey, somos los normales. güey. Igual los locos como Jorge que no comen frutas ni verduras, o sea. Ahí está, tú eres el otro extremo, güey. O sea, por ejemplo, güey, mucha gente se pregunta con esta palabra de normalidad, ¿no? Y siempre dice el moderno, Normalicemos. Normalicemos que los hombres usen falda. güey. De que, güey, ¿qué es la Sí, bien chido los normalidad, güey? escoceses con falda. Sí, no, Ay, güey, claro, güey. déjense mamadas. Que la normalidad es eso, güey. La normalidad es el promedio, Realmente güey. si analizamos la palabra normalidad, güey, estamos hablando del primer prefijo que es norma, que se refiere a como una regla, güey, etcétera. Y al ser en un principio, esa es la palabra inicial, güey, la norma inicial era la naturaleza. Sí, claro, Entonces, por ejemplo, el ser humano, güey, no es, digo, para darle un putacillo a los veganos, ¿no? El ser humano, güey, no es un ser omnívoro, es un carnívoro facultativo, güey. Es como, por ejemplo, el oso, que la mayor parte de su dieta es salmón y miel, que son de producto animal, güey. Y de vez en cuando come moras, güey, de vez en cuando come una que otra hoja, güey. Pero el 80% de su dieta es esto. Entonces, no sé si vieron también un video de unos güeyes que se hacen llamar los gallines, güey. Los gallinos. Ah, sí lo vi, güey. Yo no. ¿Qué pedo? Los que defienden las gallinas bien cabrón, ¿verdad? Ah, Güey, los que dicen que lloran. los gallos son violadores. Sí, Sí, güey. O güey, sea, ajá, dicen sí, que los sí, gallos güey. son violadores, güey. Entonces iban a los ranchitos a romper los seguros, güey, y dejar que las gallinas corrieran libres, güey. Güey. Y el problema es de que, volvemos a las redes sociales, güey, le da la cámara a un pendejo. Por ejemplo, no sé si viste el video de Eugenio Derbez. De que una vez estaba tratando de defender, creo que un oso, güey. Un pedo así que tenía en un zoológico, güey. Ah, güey. No, ¿cuál? No, ¿Qué pero... pasó? Pues haz de cuenta que había un oso, güey, súper pinche raro. Y Eugenio Derbez dice, no, es que hay que sacarlo a la naturaleza y la chingada, güey. Hizo campañas, güey, y gente empezó a donar feria. O sea, es un cagadero, güey, Eugenio Derbez. Sí. Y resulta que creo que es Arturo Islas, el que tiene una ceja, güey, barbón. Y el Sí, vato ajá. explica. El de... Está pasando algo muy impresionante con el ser humano. Ese güey dice tengo- un punto. Estoy muy amputado. Estoy muy enojado. Ese güey sí se dedica a eso al 100, güey. Y lo que él dice es, Eugenio, no hay forma de sacar ese puto oso, güey, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el nació hecho de cautiverio. dormirlo, güey, lo puedes matar. Porque la cantidad de anestesia que necesita es muy alta, güey. Sí. Entonces, no lo puedes sacar de su hábitat. Y el pedo de que tú estás haciendo este movimiento, güey, es que va a hacer que gente pendeja, güey, se levante y quiera quemar el zoológico, güey, y quiera romper y etcétera. Es como lo que pasó con el... Con Jarambe, sí, con güey. Jarambe, el No gorila mames, este que un güey. niño se cayó en la jaula. Oh, sí. Y de repente, pues, tuvieron que matar al gorila porque A ya que huevo, si le güey. dispararon dardos tranquilizantes lo iban a alterar y iba a matar al niño. Entonces... No, y luego decían, pero el gorila no está haciendo nada. Pues sí, güey, pero en tu escala de prioridades siempre está el ser humano, güey, aunque sea su culpa, güey. ¿Pero por qué, Willy? Sí, ¿Por qué? no, mira, ahí te va. Aunque el ser humano, güey. Es más, ahí te va. Los derechos de los animales existen, güey. No es cierto. No es cierto. No, ahí te va. La pendejada. Yo tampoco Ah. creo que los animales puedan tener derechos porque no tienen la facultad ni de exigirlos, ni de vivirla, ni de tener las obligaciones que No, conlleva ni tener un siquiera derecho, entender. güey. Un animal no sabe Sí, que no, tiene güey, pero derechos. ahí te va. Ese animal activista, güey. Se los, Una foca, güey. tuvieron que conceder, güey, de que, ándale pues, chingón. Pero ahí te va porque tienen Las bachas de realmente los perros ahí en Zócalo. estos derechos, entre comillas, güey, aunque no tengan voluntad ni nada, ok. Estoy de acuerdo con eso, güey. Yo no creo que deban tener derechos, pero bueno, tienen derechos. Pero por lo que se protege a los animales de una violencia indiscriminada del ser humano, es para proteger al pinche ser humano de él mismo, güey. Sí, Porque güey. todos los asesinos seriales, güey, todas las personas que tienen pedos empiezan con animales, güey. Dices, güey, no puedes permitir que de repente los humanos estén aniquilando a la naturaleza
porque eso los va a generar a la larga desensibilización a la naturaleza y que es lo siguiente, o sea, lo inmediato que conviven todos los días y les van a dar ganas de matar, güey. Pues a las pinches personas, güey. Entonces, por eso tenemos que prohibir que lastimen a los animales, güey. Tenemos que prohibir que tengas el derecho de dispararle al perro a tu vecino un día nomás porque se te antojó, güey. Pues, ¿para qué, güey? Para que no empiece a tener esa desensibilización. Es por eso que se protege al animal, güey. No sé, yo siento, lo veo de un punto de vista diferente, porque ese mismo argumento es el que utilizan. No, las tiroteos en Estados Unidos son por los videojuegos. Porque no, juegan güey. mucho Call of Duty y Pero eso causa que maten gente después. Esto es un hecho probado, güey. Todos los asesinos seriales, todos empiezan con animales, güey. Sí, y pero... por eso se les concedió esa protección, güey. No tanto por... Además que antes los animales, güey, no eran lo que son ahorita, que casi en su mayoría son mascotas. A lo mejor son bienes, güey, funcionales. Pero antes todos eran bienes funcionales, güey. Un perro te cuida la granja y por eso no lo matas, güey. Porque le haces un daño al granjero porque no mames, ahora quién le cuida la puta granja, güey, ¿sabes? Entonces sí es ese hecho, güey. Y yo creo que ya podemos ir adentrándonos un poquito a, digamos, ciertas conclusiones, pero situaciones en las que hemos dicho, puta madre, si somos la generación de cristal. Güey, eso lo digo todos los días, güey. Porque, ajá, yo también todos los días, güey, veo, porque la verdad, güey, o sea, sería natural, güey, que existiera un conflicto generacional, porque siempre hay, güey, pero lo que no es natural es que lo pinches provoquemos todos los días y que provoquemos ese repudio entre nosotros mismos, güey. En que la generación no esté de acuerdo en, no, es que sí está pasando de verga la otra, güey. Y ahorita es como, no, al chile no. Pues bueno, ahora sí vamos a manera de conclusión, a lo mejor ya para entrar al último segmento, puntos en los que decimos, la neta, sí somos la generación más sensible. Porque no hay nadie mejor que critique a nuestra generación que nosotros mismos. Porque si cualquier otro lo criticara, como ya lo veníamos platicando, si lo critica alguien más grande, será como, bueno, obviamente lo critica porque es un boomer, ¿no? O sea, ok, boomer. Pero ya si nosotros mismos lo hacemos, se puede considerar hasta autocrítica, ¿no? Constructiva. Entonces, ¿qué ejemplos tienen por ahí así que les surjan de la mente en los que digas, la neta, sí nos pasamos? Mira, ahorita estaba nomás me metí a Twitter a ver que encontraba algo, le doy para abajo, y por ejemplo, Eduardo Feynman, que es un periodista, Okay. abogado, creo que tiene 51 años, estoy leyendo su perfil. Sí. Padre y esposo. Felizmente casado. Pone en Twitter. Ese es un perfil muy de señor, ¿verdad? Sí, güey. Pero es algo sencillo, o sea, pone en Twitter, se le está yendo de la mano a una foto de que dice una noticia. Recién egresada, jura en su juramento. Así, yo se lo estoy leyendo. Qué Tiene pendejo bastante ese lógica, Feynman. ¿no? Recién egresada jura por la matria y no por la patria. Ay. Y luego pone, oigan, se le está yendo de la mano. Y una chava así, el primer comentario dice, ¿qué te pasa, Eduardo? ¿Eres misógino? ¿Qué rollo? Güey, es que también, la verdad, verga, es que el feminismo, güey, estoy totalmente de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres, güey, o sea, chingón, güey. De hecho, dudo que alguien pueda estar en contra de eso, güey. Sí, no, es que sí hay Sí, gente, siempre hay güey, un sí hay loco, gente ¿sabes? que siempre, güey, de El que... único y diferente, de que güey. sí, pinches morras y la chingada, que la cocina y todo, pero creo que hoy en día la mayoría, güey, no piensa así, güey. Pero también el feminismo se está pasando mega de lanza, güey. O sea, te voy a decir algo. Cuando exigen que las leyes apliquen iguales para hombres y mujeres, pero pueden desmadrar propiedad privada sin pedos, En la última güey. marcha le dieron con un martillo en la cabeza. Ah, sí, señor, güey, no hubo pedo, güey. O sea, no hay nadie de... No hubo pedo, güey. Y siempre dicen, ah, sí, pero ¿cómo si defienden a la América cuando hace sus manifestaciones? Tampoco a ellos, güey. También a ellos que los meten Lo a la peor que cárcel, le ha güey. pasado a México es el América. Sí, no, y deja tú. También Te el los pedo que se hizo güey. por Maradona, güey. Por ejemplo, el pedo que se hizo por Maradona. También quien hizo destrozos a la cárcel, güey. O sea, Sí, quien sí. incumpla la ley, A la verga, güey. pues hay consecuencias para todo, güey. También creo que, por ejemplo, el feminismo extremo ahorita nos representa un montón, güey. O sea, existe en todos lados, güey. Siempre va a haber alguien, güey. Todos nosotros estamos de acuerdo en la igualdad de hombres y mujeres, güey. Y yo creo que sería hasta pendejo de la parte de alguien, güey, en creer que no, güey. Porque estaría rechazando talento que podría aportarte a ti y a tu empresa, güey. Nomás por pinche machista, güey. Mereces que te vaya la chingada. Exacto. Ahora, otro punto, güey, que yo creo que es muy cobarde. Y no es exclusivo de nuestra generación. Más bien se está retomando ese concepto. Pero es el de la astrología a un nivel extremo, güey. Ah, En el que le echas la culpa de lo que te está ocurriendo, de tus problemas, de tu concepción que tienes como realidad, a las estrellas, güey, ¿sabes? Y tan es así, güey, que no existe un consenso, güey. Puedes consultar, o sea, realmente una predicción astrológica de una persona, y luego la de alguien más, y luego la de alguien más, y Pero la de es que alguien más, y ya todos van a ser diferentes, se vuelven güey. de payasos así, por ejemplo, Jorge, déjame adivinar.
Uy, Aries, ¿verdad? Tauro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya sabía, era Tauro. O sea, el sacar ese tipo de cosas se me hace estúpido. Deja tú, güey. O sea, me da mucha risa, güey, porque suelen criticar mucho a la religión, güey, que sea, Ah, güey. sí, güey. Yo soy tú de que creen Dios, Güey. güey, son puras pendejadas, güey. Hice un post de eso, güey. Pero hace sabías que poquito. Neptuno, güey, está en... Chinga tu madre, güey. No, O sea, de que no mames. el creciente. Ya Sí, es que ahorita güey, ya no nomás es un planeta, Es güey. que yo soy Géminis ascendiente Libra, ¿eh? Ah, no, eso, güey, eso, güey. Y yo sé que No, tú, güey, sé que tú no, eres güey. Libra, Jorge. Güey, Güey, o sea. neta, hace poquito hice un post de eso, güey. Se ofendieron cabroncísimo, güey. Mira, puse. Sí, no te apures, no es como que estamos No grabando. te preocupes, güey. Tú tómate tu tiempo, güey. Sí, no es como que tengamos un reloj aquí enfrente. Mira, qué tonto creer en religiones. Pero sí, déjame te leo el horóscopo y te digo cómo el universo nos manda señales, güey. O sea, dicen, no mames, güey, ¿cómo crees en Dios? Ah, pero déjate, explico cómo el sol, güey. El sol está influyendo en tu vida directamente. Y hace que si no te puedes concentrar ahorita, no te preocupes, es porque no es tu tiempo. Y luego, hacerte la deja chingada, tú, güey, son cosas súper lógicas, güey, ¿sabes? O sea, de que, güey, el día de mañana te la vas a pasar bien, o tal vez mal, güey, pero Sí, todo o sea, dependerá, güey, No, de tu... o la descripción de tu personalidad por medio del día en que naciste y la hora, güey. Es súper ambigua, güey. O Pero sea, es que ningún horóscopo. te enojas a veces, ¿verdad? Pues sí, güey. Ah, ¿verdad? claro, ¿verdad? Pero es que ningún horóscopo es negativo. O sea, no es como que vayas a abrir el periódico y digas, No. Sagitario, el día de hoy no salgas, la neta te va a dar COVID. Y no, qué horrible. Siempre son cosas bien Sí, son positivas. optimistas. Ahora, Cosas ahí les que, Sí, pues lo que me güey. dices, son tan ambiguas. Y dices, claro que me va a pasar a mí, voy a encontrarme Claro. 200 pesos. Me va a cubrir el suéter por ningún motivo en particular. Mientras le revele un gran secreto, güey. No puedo decir el nombre porque probablemente sí me va a caer pedo legal, güey. Fernanda. No. Ya sé, güey. Es una organización. Pero ahí les va. Yo trabajé en una famosa estación de radio aquí en Chihuahua. Que todas las navidades pone una canción muy característica. Ok. Y que tiene un comercial que es como... Hoteles. No, es Como- departamentos. Ah, sí, cierto. No voy a decir la palabra visión. Para que no me demanden, güey, la neta. Pero esos güeyes, ahí les va. ¿Por qué? Digo, siempre me pareció una estupidez creer en el horóscopo y depender tu vida cotidiana en lo que alguien prediga de ti, ¿verdad? O sea, lo que alguien diga, este güey le va a pasar esto. Pero la persona que dice los horóscopos todos los días, desde hace chingos de años, como desde los 80s, tienen... Cuando yo trabajaba ahí, tenía como 3 años muerta, güey. Ah, caray. Cabrón. Pero tenía tantos años grabados que te podías dar el lujo de poner muchos ciclos Ajá. del horóscopo del mismo día, güey. ¿Qué? Entonces podías poner el horóscopo del 93 y luego la chingada. ajá, todo el año, ok, 2013, 93, güey, ya puro lo ponías, güey. Entonces sí, la verdad, alguien que lo escucha cotidianamente, pues no alcanzas a decir, no mames, esto lo dijo hace 7 años, güey, creo que me están chingando. ¿Sabes que hay alguien que cree en la astrología y que escucha esa estación que en este momento está diciendo, no me digas eso? Sí, güey, o sea, eso, güey. Y lo ¿Santa Claus no ponen, existe? güey, y les vale madre. Y dicen, güey, pues, Y la familia de esa persona sigue cobrando regalías por ese pedo, güey. Por eso no me atreví a decir ni qué estación ni dónde sale, ¿verdad? O sea, no di datos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero ahí está, o sea, es ese punto, güey. Y hay mucha gente que se va a ofender por eso. Pero vamos a pasar a otro punto controversial. ¿Qué otra cosa creen que es súper sensible de nuestra generación? Yo siento, güey, que ahorita estábamos hablando, por ejemplo, el factor de la comodidad, ¿no? Principalmente, la clase social y todo esto. Pero yo creo que un punto súper importante, güey, es la extrapolarización. Y, güey, la pinche gente se va a emputar, güey, yo sé, güey. A ver, dilo, Pero güey. me vale verga. La extrapolarización. Es tu de- podcast. Hagan el suyo. Es tan tuyo como nuestro. Ya sé, güey. A ver, compren sus micrófonos y hagan el tiro de subirse a Spotify. Cyber Monday. Que ya pasó hace un chingo de tiempo. Sí, uff. No, me acuerdo hace casi un mes. Hace como cuando murió Maradona. ¿verdad? Oh, sí, los recuerdo ese día. No mames. La extrapolarización, güey, de los sentimientos. O sea, todo es sensible. Todo, güey. Ok, Es sentimental. estamos de acuerdo, güey, de que las emociones o los sentimientos tienen una vitalidad importante en Sí, nuestra vida, pueden güey. afectarte. Pero no todo en la perra vida, güey, tiene que ver con ello, güey. Si yo voy saliendo de aquí, güey, me tropiezo y me caigo, güey, no voy a hacerme bolita y luego de que el piso me traiciona al igual que mi sentimiento, la chingada. Güey, te caíste, güey. No, Y te párate para un ya, tránsito, güey. ¿no? Y luego, Sí, güey. ¿qué tiene, joven? No, es que me dejó mi novia. Igual irrumpiste una ley de tránsito, güey. O Sí, sea, güey. no mames, chinga tu madre. Sí. Hay un dicho, güey, no me acuerdo si era Te un estás cuento, durando, güey. pero eso sí le pasó a un primo mío,
Y sí, Yo no con policía. Yo conozco sí, personas lloró que con un se han- policía y el policía le salvó la vida. Sí, yo conozco personas que han salido de pedos por policía, decir o sea, que los ya, sacan de te lo cortar, cuento güey. después, pero sí fue... Sí, pa' otro Así, tema. así tal cual como lo dijo Un Google, día hay que así hablar de pasó. amor, güey. Siento que hablamos de cosas bien culeras, güey, pero La estaría verdad chido del amor, hablar de güey. amor. No, la verdad no, güey, el amor así. Ah, Pero la bueno, verga. Desamor. en San Valentín hay que hacer Va, eso. va, va. Pero va. ¿Seguiremos grabando? Esperemos que sí, güey. Bueno, Mejor nomás para ¿decías? nosotros. Güey, como dice Roosevelt, ¿no? Él decía ¿Decía quién? que... Roosevelt. Ok. Se escribe Roosevelt. Es que yo solo escuché... run, run, run. Verga, sigue hablando porque me tiré el pisto encima, güey. El café. Ah, el juguito, güey. El jugo de hombre. Ya van 2 veces, güey. Bueno, bebida de adulto mayor. Guácala, güey. Ya, diga lo que quieras. Oh, no, güey, a ver, los sentimientos, la extrapolación. Sí, güey, es lo que decía. Sí, güey, ya. Extrapolarización. Bueno, hay demasiado polo norte, ¿no? Regrésale unos 3 minutos, güey. No. Ah, bueno. Esto sigue la seriedad de este pinche capítulo se fue, güey. así Es que iba a decir algo bien serio y no sé. Güey, ya, o sea, los sentimientos no valen pito, güey. A lo que voy, güey, es de que, por ejemplo, Jordan Peterson. Ahí va, ya. Ok, Jordan va. Peterson, sí, yo tengo. Jordan conozco Peterson, bien. güey, dice que él habla mucho de la ansiedad, ¿no? Y este problema, güey. Pero él lo que comenta es de que hay un punto de nuestra vida, güey, en la que tenemos... Dice, y es raro que un psicólogo les diga esto, güey, pero hay veces que no puedes adentrarte en los sentimientos precisamente por esta causa. Dijo, cuando tú te adentras y vas profundizando en las emociones, güey, va a llegar un punto en el que no tiene salida. Porque, güey, es lo que comentábamos en el primer podcast de la pornografía. O sea, termina siendo, güey, ese preciso adentrarte en ti mismo que terminas perdiéndote, güey, terminas... Es como cuando, por ejemplo, terminas con una ex o con una novia, güey. La peor forma de solucionarlo, güey, es viendo sus fotos, güey, Ah, viendo sí, las güey, conversaciones, güey, etcétera. O sea, lo óptimo sería ni siquiera adentrarnos en ese tema. Entonces, es como si, por ejemplo, tú le dices a tu novia que dice, güey, voy a ir a un antro y la chingada... Tú le dices, oye, güey, en buen pedo, no te pongas a lo mejor esa falda tan corta, güey, y ese top, güey. Y que la morra diga, no, güey, es que eres un opresor y qué tal, güey. Es mi recomendación. Y después la chava llega quejándose porque un güey le agarra una nalga, güey, qué tal, que no debe de ser así, güey. Sí, claro, Pero en tienes- la utopía ideal, güey. Sí, güey, pero hay veces que tienes que dejar, güey, tus sentimientos de un lado, tus emociones, ese revolución, por así decirlo, a un lado, güey, y adentrarnos en lo que es Mira, el mundo real, Estamos güey. en el siglo XXI. No, voy a hacer una comparación bien Ah. pendeja, güey. Pero ahí te va, mira. Ah, qué idiota. Es como, no mames, güey, me robaron mi Rolex en Tepito, güey. Es como, ok, en teoría por estar donde quieras no te deberían de robar, güey. O sea, Sí, no sí, debería por existir ese supuesto, crimen, güey. güey. Pero es Tepito, güey. Y además estás a las 11:30 de la noche, güey. Es como si ves un pinche perro, güey, escupiendo rabia y no, güey, ese pinche perro me muerde, güey, lo voy a denunciar, güey, ¿no? Sí, Güey. güey. Entonces, o sea, la verdad creo que sí hemos dejado mucho el sentido común de un lado para tratar de vivir en el mundo ideal que no existe, güey. O sea, dejamos el sentido común de un lado, güey, así totalmente, tanto hombres como mujeres, güey. Que yo siento que la izquierda entra muy fuerte aquí, ¿no? Sí, o sea, la claro, frase de güey. Marx, güey, de... seamos realistas, pidamos lo imposible, güey. Suena muy bonito, pero es una Claro, pendejada, güey. Seamos O sea, no va a realistas, funcionar, pidamos lo güey. imposible y ahí te va, güey. Pides lo imposible, güey. Te ocurre lo realista, güey. Ahí estaba mi punto, güey, ¿no? No mames, fui a Tepito y me robaron el reloj, güey. Voy con el policía. Policía, me robaron el reloj en Tepito. Y el policía te va a decir, no ¿Qué mames. Por eso, joven. Por eso, joven, es que usted también. Y tú, pinche policía, no vale madre, güey. Corrupto, güey, el sistema Ajá. no me apoya, Sí, güey. no quitémosle que esto también me caga, güey. O sea, mucha de nuestra generación está en contra de la policía, güey. O sea, está a favor de que no se le dé dinero a la policía. Y es como, güey, si la policía a lo mejor no te está atendiendo Aclarando porque que cuando- te robaron el reloj. No, aclarando que cuando decimos que no se le dé dinero es que no se le dé más subsidio del Subsidio, ajá. Obviamente el dinero así tal cual corrupción, nunca, güey. Sí, sí, güey. Pero es como que no se le... que El amor de ahí se vale. No, que no se le destine presupuesto a la policía, güey. Sí, es una que es algo tontería. muy de nuestra generación. Es una Por ejemplo, tontería. Black Lives Matter, güey, defund the police. Es como, no mames, güey, lo que alguien te hace algo, tú a lo primero que le marques a la policía, güey. Güey, y deja Entonces, tú, es como güey. yo quejarme con el policía de Tepito de que, me robaron, y el policía, por eso, joven, es que usted también. Y tú, pinche policía, güey, no hace ni madres. O, güey, en un mundo ideal, si alguien te roba algo, todo el mundo iría a perseguirlo, güey. Ujú. Pero vivimos en la realidad, güey, en la que existen un chingo de crímenes mucho más relevantes que el que te acaba de ocurrir, güey, ¿sabes? Ese egocentrismo, ¿no? El ser humano de que, Ujú. güey, si me pasa a mí, güey, ya todo el mundo está de la chingada, güey. Por ejemplo, las morras. Hay una frase, güey, que me encantó que una vez publicaron en Twitter, güey. En Facebook. Y me encantó que decía, había un cartel
de una chava y estaba en una marcha, traía el pañuelo de Provida, güey. Ah, sí, pero estaba sí. en una marcha de feministas y traía un cartel, güey, que decía que tu feminismo empiece antes de que te deje tu novio, güey. Y yo dije, güey, es un pinche putazo en el hígado, güey, o sea. Güey, es que también, güey. O sea, por ejemplo, ahí te va. A los güeyes, güey, que les toca que se los agarran a pinches chingazos, güey. Cuando andan en marchas feministas, güey. Yo también digo, Pues que para qué vas. qué pinche necesidad, güey. O sea, también, güey. Por ejemplo, pon tú. A lo mejor porque a lo que a mí sí me darían un putazo, güey. Es que estoy protegiendo una iglesia, ¿no? Me dan un putazo. Ah, bueno, güey. Pues estaba protegiendo una iglesia. Ese güey defiende la religión de la que él profesa, güey. Y decidió ponerse como maya humana. Chingón. Pero también ir ahí nomás de curioso, güey. Ni eres periodista ni nada. También a este güey yo le digo, pues también qué pinches quieres, güey, ¿sabes? O sea, también sé consciente, güey, sabes cómo están las circunstancias, no lo hagas. En el mundo ideal podrías tener el derecho de libre tránsito en donde tú quisieras, pero tampoco no mames, güey. Puto mundo utópico, No, güey. y es, Claro, es güey. diferente Y, para cada uno. ahí te va, es el mismo argumento que dicen las feministas para ese güey a cuando les ocurre algo en barrios peligrosos en horas indecentes, güey. Es el mismo argumento, güey. Es que ¿para qué va este pendejo, güey? Pero nomás no les digas, pues ¿para qué andas ahí? ¡Ah! ¿Qué te pasa? No, es que el Estado y tu verga, güey. Es tu mismo argumento el justo, güey. Ahora, otro punto que creo que es bastante sensible, digamos, ¿no? Algo que también ocurrió últimamente, güey. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto un chingo de videos de chavos de nuestra generación que se le están cagando a gente de generaciones anteriores por Zoom, güey. Como que los graban perdiendo el control, güey. O sea, están perdiendo el control los profes y los empiezan a grabar, güey. Ah, sí, no. Es que Ahora, se pasan de lanza también. La neta, los alumnos somos culeros, güey. Sí, sí, güey. O sea, ¿sabes cuando estás sacando? Y te lo digo como un güey que siempre ha sido, nunca he sido el culero del grupo, pero siempre he sido el payasito del grupo, güey. O sea, ¿sabes cuando el profe está a punto de perder sus estribos, güey? Y en ese momento le bajas. Y haces la broma. No, yo sí hacía la broma. Ah, te pasas de lanza. Pero hacía la broma sutil. O sea, que si el profe se enojaba, Era con todo. era culpa del profe, güey. O sea, de que, bueno, a lo mejor se enojó porque aventé el chicle al bote de basura, güey. Pero tenía una hora diciéndonos que no había que mascar chicle y yo me lo escondí atrás del paladar y lo hice y ya se emputó, ¿no? ¿Sabes? Pero también, o sea, siento que esa crítica, güey, esa crítica a la generación anterior, o sea, ya está llegando a extremos en los que se está rivalizando, güey. O sea, en los que los partidos políticos ahorita tuvieron que salir a aprobar una ley, güey, en la que no, tenemos que tener el mínimo de 18 años de edad para poder ocupar cargos públicos, güey. Yo creo que no debe ser, güey. A pesar de que yo tengo hace poco tiempo relativamente que pasé los 18 años de edad, güey. Yo creo que a esa edad todavía tienes derecho a que alguien te diga, estás pendejo, güey. Así no se hace, güey. O sea, espérate tantito, güey. A los 21 se me hacía una edad muy óptima, güey. En la que ya tienes varios años en los que la gente te dijo que no. Y de repente ya supiste más o menos el modo. Porque aprendiste cómo lidiar con los de arriba. Y aprendiste cómo lidiar a lo mejor con los de tu generación y con los de abajo, güey. A lo mejor un poco más entendible, güey, ¿no? Sí, claro, pero de tanta sensibilidad que tenemos y tanto chingue. Hizo que dijeran, ándeles pues, ahí les va, güey. Y eso no nos hace más libres, güey. Te hace más manipulable. Eso ya no limita para nada, güey, a que un político diga, ah, pues mi sobrino acaba de cumplir 18, güey. Órale, ahí te va, sobrino. Y le metes toda la carga política a esa Otro persona, cargo güey. público más. Sí, te hace más manipulable, güey, realmente. Y- Porque eres más ingenuo a esa edad. Eso termina derivando en otras cosas. Ya cuando no comprendemos la convivencia generacional en la que estamos viviendo Claro. y tratamos de hablar con alguien, por ejemplo, lo que decías ahorita los profesores, cuando fue lo de las clases virtuales derivado de la pandemia, una gran cantidad de profesores hicieron de tres sopas. O le echaron muchas ganas para intentar entenderle a las redes sociales, o de plano no hicieron nada, o hicieron hasta el punto en el que se cansaron y dijeron, no, ya no va a poder Sí, así. ya, la chingada. Hay un Ahora. video reciente de un maestro que renunció en las clases. Dicen, ustedes son los ingratos, unos malagradecidos, no quieren aprender, no quieren estudiar. Yo no voy a estar aquí para hacer su payaso. Renuncio. Y hay un video, creo que es de la Universidad de Nuevo León o de la UNAM, no me acuerdo bien. Ujú. Y pues sí, es cierto, o sea, veías y luego todos los micrófonos y las Las cámaras cámaras apagadas, güey. apagadas. Todos dormidos, güey. Le dijo a nadie el profe ese pedo, güey. Sí, no, o sea, realmente yo me pongo en su lugar
y es algo muy complicado. Güey, pero es que, bueno, yo ahí estoy en contra, güey, porque, pues, o sea, si tú aceptaste, güey, el puesto de ser No, profe, aceptaste las condiciones. Sí, güey. que- O sea, que es como llevaba, cuando, güey. por ejemplo, entra López Obrador y dice, no, güey, es que el gobierno pasado, güey, cuando tú aceptaste el Sabías, cargo, güey, güey, claro. sabías, güey, que iba a haber un cagadero, güey. No te vengas a excusar con eso. No, claro, pero el pedo es cuando te graban los alumnos, güey. Sí, güey, O es sea, una jalada, de que, güey. o sea, por ejemplo, ahí estás, ahí vas. Estás en el punto, güey, en el que tú das tu clase a la pared, güey. O sea, porque es el pedo, güey. Sí, No güey. tienes un feedback directo, güey. Y sabes que lo estás dando a la pared. Pero de repente pierdes tu pedo, güey. Pierdes tu cool. Y el profe es como, lo pierde. Y ahí sí estás grabando, güey. ¿Sabes? De repente hubo un cabrón que sí grabó y todos se apalancan de ahí, güey. Ujú. Te lo digo porque, pues, güey. O sea, será común, güey. O sea, todo el mundo está buscando la mayor facilidad que tenga su vida, güey. Eso sería normal, güey. Ujú. Y sí, güey. Por ejemplo, otro pedo. El último, a lo mejor el que podemos tratar, güey. Que también es súper sensible, güey. Es el pedo de los sentimientos. Así como tú lo mencionas. Pero ya como modo de argumento, güey. Ah. O sea, no como de, ok, nadie me toque. Sino como, güey, ya me estás faltando al respeto, me siento mal. Ya, la chingada. Y se acabó el Es argumento, que la güey. Ya, palabra ya no me mágica trates. de hoy en día me ofende, güey. Es la... Puedes tener lo que Sí, quieras, claro, güey, güey. diciendo que algo te ofende, güey. O sea, Me ofende que no nos vean más personas. Güey. y Sí, de repente, güey, BuzzFeed nos publica, güey, acá de que, pobrecitos, güey, pobrecitos. Ayuden a este güey. pobre alma. Ayuden a este pobrecito. No, güey, la verdad es que sí, ofenderse es la palabra clave, pero además, güey, siento que eso ya se extiende a todos tus estándares de la vida, güey. O sea, ya lo que Sí, quieras güey. conseguir con sentirte ofendido, güey, te lo puede conceder la sociedad, porque ya... Ahora sí podemos entrar a lo mejor a las conclusiones generales. Ya llegamos a la conclusión del tema en el que cada quien dijimos por qué sentíamos que sí somos la generación súper de cristal. Pero conclusión general, yo creo que nuestra generación es la que mayor acceso tiene a medios digitales y a medios masivos, güey. a la comunicación en general. Sí, güey. claro, porque las generaciones anteriores, para hacerse escuchar, güey, tenían que conseguirse un puesto en la televisión, güey, o que alguien los quisiera entrevistar. Y esos puestos casi siempre están ocupados por generaciones más arriba, güey, que decían, este está pendejo, no lo pases, güey. Y tú, bueno, pues ni pedo, no pasó, güey. Tenías que hacer algo tan masivo, pero no respecto a personas que te vieran, sino a personas que te acompañaran, güey, para que te escucharan. Pero ahorita, para que alguien te escuche, lo único que necesitas es un teléfono, te grabas y ya. Abrir un podcast bien pendejo como Opus Max. Sí, llegas y sacas Algo tus, así en tus ridículo, chistes güey. estúpidos. Siento que somos medio contrapeso, güey, la neta. O sea, es como, la neta estamos bien pendejos. De hecho, La en, neta, güey. en el primer episodio lo mencionamos. A nosotros Sí, la, güey. la mitad de las cosas que decimos las estudiamos hace poquito. O sea, no le estamos diciendo una Sí, güey, verdad general. tampoco es como que lo estemos diciendo, pero es un Un punto pinche de vista. psicólogo debe estar ahorita, güey, con una caguama así de que estos pendejos, güey. Nos ¿qué va a están estar, hablando, güey? nos va a estar psicoanalizando, güey. No, es más, va a estar alguien leyendo nuestra carta astral, güey, de que, ese güey es Aries, güey. Y se ¿Por nota qué su- Willy ya no trae barba? Se sintió mal por el primer episodio, güey. Sí, güey. Que en comparación de los dos valió verga. Lo dije una vez, güey. de hecho, los dijiste 3. 3, ok. De hecho, en algún capítulo voy a poner un Ok. contador de cada vez que tú dices, güey. Y yo, verga. Bueno, 4. Bueno, ahí les va. Bueno, yo creo Perdón, sensibles. yo pero como sí, es conclusión algo que... general- Digo, lo quiero decir por último es eso, güey, que es cuando más acceso tenemos a los medios de comunicación y nos hacemos relevantes en ellos. Ok. Yo como conclusión general me quedo mucho con la parte que hicimos del estudio generacional, de la época en cómo las civilizaciones van teniendo una época de decadencia, una época de abundancia, y me pongo mucho a reflexionar, o sea, ¿estamos viviendo decadencia o estamos viviendo abundancia? Porque depende de qué lado lo veas. Actualmente ya no nos podemos basar tanto en lo material o en lo económico. Ahora también tenemos que ver en la parte personal, psicológica, espiritual. Astral. A gana. Sí, porque bien podemos estar perfectamente del lado económico y de la fregada en el lado espiritual. O sea, yo soy Aries con ascendencia Acuario y me está llevando la fregada. Sí, y yo soy más de perrijo. Sí, o viceversa. Puedo, Hijo, güey. puedo estar perfectamente en el interior y horriblemente en la parte material. Entonces yo me quedo mucho con ese Güey, es que estudio. este Güey. tema, güey, nos va a dar punto. Podemos hablar en chinga, güey. Podemos hablar en chinga, güey. De los perrijos, güey. La verdad, En güey. el próximo episodio. No, tal vez. güey. Güey, es que ya llevamos. No, un ya, chingo, perrijos. güey. No, No, güey. No, bueno, güey. Otro día hablamos de Eso los nos sacas perrijos. un podcast, Mira, güey. Verga. Bueno, yo ya, güey, quiero concluir con... Bueno, sí, güey. Hay una frase, güey, que anoté que siento que engloba todo este pedo, güey. Y hasta lo voy a decir despacito, güey. A ver. ¿Va? Tiempos malos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Ujú. Tiempos buenos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos malos.
Y ahora ni hombres hay, güey. Ay, puta. O que ya. Por favor. No, dijo así con tanta pasión, seguramente aquí Javi en los controles estaba llorando de la felicidad. Y ahora... Javi, ¿qué segundo que traes ahí entre los temas? Güey, es que nos falta hablar de dos temas que creo que valen la pena. Mira, güey. vamos a... Después de Los extendemos, pero mira, ahí está. Pendientes, güey, nos quedó lo de los perrijos, güey. Deja tú todo lo demás, güey, los perrijos, güey. Sí, güey, chinga su madre. Es algo muy propio de nuestra generación y de los Mira, todavía nos queda... Hemos mencionado el feminismo como en 3 ocasiones y del vamos a hacer un género, podcast güey. del... Ok, nos Güey, quedó ese podcast. perrijos, género y creo que feminismo. feminismo a huevo, güey. O sea, tenemos que abordar bien los temas y con un punto de vista bien estudiado. Sí, habría que traer un cabrón que tenga 3 perrijos, güey. Que, güey, el día que este perro se me enferme, Güey, yo a te José, güey. parto tu madre, güey, y le doy le dono un riñón tuyo a mi perro, güey, ¿sabes? No, sí, para que vean que somos incluyentes, traemos a alguien con perrijos, feminista y homosexual. Para Y que... gorda. No. Aunque no quepa en la toma. Le ponemos una cámara especial. Aunque ocupe 2 episodios en Spotify. Y 3 en YouTube. Güey, no mames, güey. Wow. Bueno, compañeros. Güey, nos mandamos a la chingada, güey, en este último, güey. Pero los dejamos con ganas de más, ¿a poco no? Claro, Sí, claro. sí. A ver, ¿cómo vamos a defender este tema tan polémico? Bueno, insúltenos en los comentarios, mencionen qué otros temas les gustaría que abordáramos en el podcast. Wow, y güey. nosotros los leeremos. Pues bueno, esto fue Opus Magnum, el podcast. Así que la verdad no le No, importa. la verdad, ni a nosotros, güey. Nos importan tus Nos importan tus sentimientos. sentimientos. Mi nombre es William Martínez. Yo soy René Piñón. Yo soy Jorge Bustamante. Hasta la próxima, nos vemos. Bye. Ya córtale, Javi. Córtale, güey. Güey, ya. Una disculpa.